Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este su espacio de la noche, donde meditamos, reflexionamos en la palabra de Dios, llamado Mi alma tiene sed de Dios. Agradeciendo, como siempre, amados hermanos, el favor de su sintonía, el hecho que nos permitan entrar a la intimidad de su hogar, a su centro de trabajo, a ese lugar donde usted está desempeñando sus actividades. Entendemos que hay personas que tienen una jornada diurna, una jornada vespertina, otros que tienen una jornada nocturna. Quizás usted está iniciando sus labores y nos está sintonizando, otros ya terminaron y están ahí en su hogar sintonizándonos. Algunos pues lo harán posteriormente a través de la grabación que queda en las diferentes plataformas sociales y nos sintonizan. Que el Señor bendiga a todos y cada uno de ustedes abundantemente, amados hermanos, y muchísimas gracias por sintonizar Radio 760. En esta oportunidad, mis amados hermanos, hemos estado tomando un tiempo para reflexionar la palabra del Señor y estamos hablando de un tema al que se ha titulado Perseverando en medio del peligro. Hemos leído un pasaje en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, la porción de los versos del 16 al 25. Para los que no han leído o no han tenido la oportunidad en este momento de tomar su Biblia y leer esa porción, yo quisiera leerle nuevamente la porción que dice de la siguiente forma: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Y entonces, amados hermanos, sobre esta porción hemos estado reflexionando. Iniciamos el programa anterior hablando respecto de las características de la oveja. Y hablamos un poco de las características de los lobos, ¿verdad, hermanos? Porque sabemos que el Señor nos ha comisionado. Mencionamos acá que en el contexto del capítulo 10 del Evangelio de Mateo, pues está comisionando a los discípulos, ¿verdad? El discípulo es aquel que está comprometido con el Señor. Hemos hablado, amados hermanos, sin el ánimo de ofender a nadie, pero he mencionado que el Señor no está buscando ni simpatizantes, no está buscando adeptos, no está buscando fanáticos. El Señor está buscando discípulos. El discípulo se compromete a caminar con el Señor, a aprender todo lo que el Señor le va a enseñar, a poner en práctica aquello en lo cual ha sido enseñado, y precisamente perseverar en medio de todas estas situaciones, todos estos
conflictos que pueden venir, que se pueden presentar en algún momento de el desarrollo del cristiano. Tenemos que tener esa claridad, amados hermanos, que en nuestro caminar cristiano siempre vamos a afrontar dificultades. No podemos negar que el cristiano sigue siendo un ser humano que tiene necesidades básicas como el alimentarse, como el beber agua, como el respirar, como tener acceso a la salud, poder trabajar, atender a su familia, o anhela tener familia en determinado momento. Si es que en esta instancia que usted nos está escuchando es un joven, es una persona que está creciendo, que aún está en su fase de estudios y de desarrollo, y que aún comparte vida familiar con sus padres, pues seguramente en algún momento usted ha tenido el sueño, el deseo, el anhelo de tener una familia. Pues la familia también es un reto que representa problemas, que representa también compromiso, que representa seriedad. Entonces, amados hermanos, es importante recordar que el discípulo tiene ese compromiso con el Señor. Y nosotros, amados hermanos, estamos en una escuela teórico-práctica, o práctica teórica, como se lo quiera ver. Porque a veces aprendemos primero de una forma, de leer, de meditar, de reflexionar o de seguir la enseñanza de alguien que nos ha antecedido. Y luego tenemos la oportunidad de practicar aquello que hemos aprendido, o de tener un examen, una prueba, donde tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido, donde verdaderamente podemos examinarnos y ser confrontados para determinar si estamos creciendo, si estamos avanzando, o verdaderamente solo era una ilusión de parte nuestra, por un lado. Por otro lado, a veces a raíz de tanta experiencia que hemos atravesado, es que aprendemos, y cuando ya somos confrontados con la palabra nos damos cuenta que verdaderamente las cosas son así, ¿verdad? Hay un dicho popular que dice que el que escucha consejo llega a viejo, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sabiduría de las personas, aquellas que nos anteceden, mejor dicho, muchas veces nos reflejan sus vivencias y tienen razón en poder aconsejar ya a raíz de lo que les ha tocado vivir sobre ciertos aspectos de la vida. El problema es que a veces nosotros no les queremos prestar atención, o consideramos que eso no nos va a acontecer. La verdad es que nosotros deberíamos de tener siempre esas perlas en la bolsa, para que cuando toque el momento de extraer algo de ahí, sepamos que ya teníamos esa provisión desde hace algún tiempo anterior. Y es así como este hermoso pasaje que hemos leído, esta porción, nos advierte, amados hermanos, de todas las circunstancias que como discípulos vamos a atravesar. El caminar de toda persona, amados hermanos, siempre va a tener experiencias positivas y algunas experiencias que no son tan gratas. El Señor pues ha sido muy claro en advertirnos, amados hermanos, acerca de lo que va a suceder. Y Él, como lo leímos en la porción, nos envía a que avancemos, a que hagamos esa obra para la cual nos ha escogido, porque, amados hermanos, debemos de tener claro que el Señor nos envió a este mundo con un propósito. Nosotros no estamos aquí por casualidad, no estamos haciendo bulto como popularmente decimos aquí en Guatemala, no estamos estorbando tampoco, sino que estamos, amados hermanos, con un plan y un propósito. Dios nos envió a este mundo y hemos nacido y crecido con un propósito. Aún en medio de la lucha, en medio de las circunstancias que estemos atravesando, Dios tiene un propósito para nosotros y se va a cumplir. Y es nuestro deber, amados hermanos, perseverar, continuar, saber que Dios tiene un plan para nosotros y que se va a cumplir. Él es el soberano, Él sabe el tiempo, amados hermanos. La dificultad que tenemos es que el ser humano es impaciente por naturaleza. Y sobre todo en esta época actual donde por los avances tecnológicos,
por el avance que tiene la sociedad. Ahora todo lo queremos de manera inmediata, mensajería instantánea, queremos una comunicación más eficiente, más rápida. Con el paso del tiempo se han diseñado tecnologías que pues ahora ya están empezando a quedarse atrás, pero en su momento fue el microondas, amados hermanos, que aún tiene cierto uso en muchos lugares, pero el aparato en sí lo que facilita, amados hermanos, es el evitar que usted tenga que hacer un proceso para poder calentar algo. Usted solo lo mete, escoge un tiempo y el microondas se encarga de eso, de calentarle el alimento o cocinar algo rápidamente, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, estamos en esa situación donde el ser humano es impaciente por naturaleza. Al ser humano no le gustan los procesos. Y como le decía o le comentaba anteriormente y no terminé de disertar adecuadamente, estamos en una época donde nos ha acostumbrado a todo rápido. Sopas instantáneas, comida rápida, etc. Entonces, amados hermanos, ese tipo de costumbre o de hábito que nos han estado inculcando es lo que ha causado, amados hermanos, que nosotros de por sí ya teníamos esa deficiencia de la falta de paciencia, ahora se ha elevado y lo queremos todo rápido. Una persona que se tarda más del tiempo que nosotros consideramos para hacer una actividad, ya lo estamos considerando alguien que no debería estar en ese puesto. Entonces, amados hermanos, en este proceso que nosotros tenemos, en este vivir, en este caminar que el Señor nos ha comisionado, debemos de saber que estamos atravesando peligros. Yo les he mencionado, amados hermanos, que aunque el ámbito geográfico y la situación del hábitat o de la región donde se desarrolló la historia de la vida de nuestro Señor Jesucristo en Medio Oriente difiere mucho del lugar donde usted se encuentre, ¿verdad? Quizá usted me puede decir, mira hermano, porque donde yo estoy no hay lobos, no es un área desértica tampoco, ¿verdad? Yo vivo en la ciudad. Pues, amado hermano, aunque estemos en un área urbana o un área rural o una área muy moderna, ¿verdad? Una ciudad más avanzadas, no significa, amados hermanos, que no hayan lobos ni hayan serpientes y que no haya el mal rodeándonos. El mal siempre va a estar rodeándonos. La situación es que si nosotros estamos claros de que el mal está en nuestro alrededor, amados hermanos, no hay mucho mejor que estarlo ignorando, porque si estamos atentos, si estamos preparados, si estamos con esa comunión con el Espíritu Santo, vamos a poder comprender todo lo que está sucediendo alrededor, amados hermanos, y no vamos a ser tomados por sorpresa. En el programa anterior, como les comenté, si usted lo busca en nuestro canal de YouTube, Elim Central Radio 760, ahí usted va a encontrar el tema que dimos en la ocasión anterior, que se llama Perseverar en medio del peligro, parte 1. Entonces ahí usted va a poder retomar, amados hermanos, de los ejemplos y los pasajes donde hablamos sobre las primeras dos figuras que hemos visto de las ovejas y los lobos. En esta tercera oportunidad, mejor dicho, en este momento vamos a hablar de la tercera figura que aparece aquí, la serpiente. Y entiendo, amados hermanos, que cuando hablamos de la serpiente hay algunos que se ponen alertas, amados hermanos, porque dicen, bueno, mire hermano, a ver, tranquilo. La serpiente, de acuerdo a lo que podemos ver en algunos pasajes de la Biblia, también representa al diablo. Y efectivamente así es, amados hermanos. Génesis 3:15 es uno de los pasajes donde, bueno, en el capítulo 3, muy completo, ¿verdad? Pero específicamente en el 3:15 del libro de Génesis, entendemos, amados hermanos, que fue Satanás el que ingresó al huerto del Edén en la figura de una serpiente, y por medio de ella tentó a Eva, y Eva desafortunadamente pecó y arrastró consigo a Adán. Esa parte la tenemos clara. Pero también aquí, amados hermanos, no podemos circunscribir únicamente la serpiente. Mejor dicho, la serpiente sí la vamos a circunscribir exclusivamente al diablo, al enemigo, ¿verdad? Porque es Satanás el enemigo de nuestros almas, pero aquí está hablando de un plural,
serpientes. Entonces, amados hermanos, aquí ya nos habla de otra característica, ya hay una diferencia. Primero es un plural y segundo, pues seguramente en la palabra del Señor vamos a encontrar un significado diferente, o mejor dicho, la Biblia nos va a orientar para saber a qué nos vamos a referir cuando hablamos de serpientes. Bueno, el primer pasaje que yo quiero mencionarles está en el libro de Números capítulo 21. Libro de Números capítulo 21, en los versos 6 y 7. La escritura, podemos ver en la escritura, leer en la escritura lo siguiente: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces, amados hermanos, vemos aquí que hay serpientes. Sí, aquí dice que son serpientes ardientes, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, entendemos que aquí las serpientes son figuras de alguna enfermedad. Entendemos, amados hermanos, que en este pasaje el pueblo de Israel pecó hablando mal de Moisés. Lamentablemente el pueblo de Israel, amados hermanos, no es que lo esté criticando, porque no es esa mi función, sino que más bien dicho nos queda como una figura de lo que es la iglesia, ¿verdad? De lo que es la congregación hoy en día. Por eso la voy a mencionar. A veces nosotros tomamos los mensajes como que son para un tercero, pero realmente, amados hermanos, los mensajes son para nosotros y nos deben de llevar a meditar y reflexionar sobre nuestra conducta, sobre nuestra forma de desarrollarnos. Y aquí, amados hermanos, vemos que ese pueblo de Israel fue sacado del cautiverio, pero entendemos que el pueblo tuvo que pasar por una jornada de limpieza, de preparación, de ministración, para poder luego entrar a heredar la promesa de Dios. Y tenemos que entender, amados hermanos, que durante nuestro estar en el mundo, lamentablemente nosotros aprendimos costumbres, aprendimos ritos, aprendimos tradiciones que muchas veces, amados hermanos, las practicamos porque lo practicaba nuestro papá, porque lo practicaba nuestro abuelo, porque lo practicaba nuestra abuela, y tuvimos la oportunidad de conocer a nuestros bisabuelos. Nos dimos cuenta que ellos también lo practicaban y lo tenemos tal vez como una tradición familiar o como una costumbre nacional, y lo realizamos, lo celebramos o lo honramos y lo continuamos haciendo, pero muchas veces sin buscar cuál es el fundamento, de dónde viene, ¿verdad? ¿Por qué razón lo estamos haciendo? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué lo continuamos haciendo? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué? Entonces hay muchos ejemplos de ello, amados hermanos. Yo solo voy a mencionar brevemente uno, que había una familia que cada vez que llevaban pescado venía y le cortaban la cabeza, le cortaban la cola para ponerlo dentro del sartén y freírlo, ¿verdad? Esta costumbre pues le llamó la atención a una niña que viendo porque su mamá lo hacía, le preguntó: mamita, pues nada, como los niños son, esa curiosidad de niños, esa inocencia, ese deseo de aprender, del querer saber el porqué de las cosas, ¿verdad? Esta niña le dice a su mami: mami, ¿por qué le quitas la cabeza y la cola al pescado, antes de freírlo? Y la mamá le contesta: porque así lo hacía tu abuela. Va con la abuela y la abuela le hace la misma pregunta, y la abuela contesta: bueno, porque así lo hacía la bisabuela.
Y esta niña, que aún tenía la bendición de tener viva a su bisabuela, cuando la bisabuela vio a la bisabuela y encontró a la bisabuela, le preguntó: bisabuela, ¿por qué le cortamos la cabeza y la cola al pescado antes de freírlo? Y entonces la señora se ríe, ya con el paso de los años, y le decía: bueno, entonces le cortaba la cabeza y la cola al pescado, porque cortándole la cabeza y la cola al pescado cabía en el sartén que yo utilizaba para prepararle el pescado a tu bisabuelo. Entonces, amados hermanos, entendemos que muchas veces heredamos costumbres, tradiciones, prácticas que no cuestionamos, pero porque se practican, nos la ha practicado alguien con autoridad en nuestra familia, como lo fue en este caso la mamá, la abuela y la bisabuela. Entonces vemos que se ha vuelto como parte de nuestra vida. Y el pueblo de Israel tenía cerca de 430 años de estar en cautiverio en Egipto. Entonces, cuando el Señor envió a Moisés para liberarlos, el hecho de que los llevara por el desierto, la escritura nos deja ver que tenía un propósito. El primero era que el pueblo de Israel no estaba acostumbrado a pelear, estaba acostumbrado a ser esclavo, a fabricar adobes, a construir las ciudades para los egipcios y hacer todo ese tipo de situaciones, amados hermanos, que no les habilitaban para la batalla. Ellos eran esclavos, entonces eran parte del botín que cualquier nación que hubiera conquistado a Egipto en ese tiempo iba a tomar como esclavos a los israelitas, y no iba a permitir pues que obviamente ellos pelearan en favor de. Tampoco como estrategia de Egipto convenía enseñarles a batallar a los israelitas, porque en determinado momento los israelitas también se podrían haber vuelto en contra de los egipcios y aliarse con el ejército enemigo y destruir a los egipcios. Entonces tenía sus razones. La otra era precisamente, como dice en el libro de Deuteronomio, probar que había en el corazón de los israelitas. Y muchos de los israelitas, amados hermanos, estaban enraizados el odio, la amargura, el enojo, la frustración, porque durante 430 años, quiere decir que por lo menos, amados hermanos, unas 5 generaciones de personas, tomando cada generación de 80 años. Ahora, si las tomamos de 70, serían una generación más, pero mencionemos 5 por lo menos. 5 generaciones habían estado ahí esclavizadas. 5 generaciones habían sido sometidas a la tortura, a la esclavitud, a la escasez, ¿verdad? Darles alimento racionado, darles un lugar donde vivir, pero que no gozara de las condiciones adecuadas que permitieran a estas personas descansar y reponer sus fuerzas, tener horarios extendidos, amados hermanos, de trabajo con cargas pesadas, seguramente maltratos, insultos. Mucha gente murió en esclavitud, tal vez en condiciones complicadas. Cuando los israelitas se enfermaban, seguramente no tenían atención médica, no había un instituto de previsión social que los pudiera atender, no tenían tampoco derecho ni a ningún tipo de prestación, amados hermanos. Ellos solo tenían que levantarse, y si el capataz disponía que tenían que empezar a trabajar a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, a esa hora tenían que empezar, y si terminaban a las 8 o 9 de la noche, pues a esa hora tenían que terminar su jornada laboral. No había sindicato, no había inspección, no había nada. Simple y sencillamente estaban siendo violentados sus derechos, y mucha gente de ellos estaba con amargura, con odio, seguramente culpando a los padres, seguramente culpándose a ellos de que no, culpando a los padres de que estuvieran en esa situación de esclavitud, que cómo es que lo habían permitido, echándole la culpa a ellos mismos, que porque no ejercían sus derechos para ser libres, porque no peleaban en contra de los enemigos. Pero los enemigos, amados hermanos, también tenían armas. Era un ejército fuerte, era un ejército que tenía fama en la batalla. Los israelitas nunca habían batallado.
En algún momento seguramente se cuestionaban dónde estaba Dios, porque Dios no los sacaba de ese cautiverio, porque es que tenían ellos una promesa de que Dios los iba a llevar a una tierra prometida, pero en ese momento estaban esclavizados. Pues como en todo lugar, amados hermanos, siempre va a haber alguien que es inconforme, alguien que siempre que va a estar protestando en contra de ciertas situaciones. En fin, el propósito cuando los llevan al desierto es precisamente desintoxicarlos. Y algunos, amados hermanos, siervos de Dios que nos han antecedido, han mencionado lo siguiente, que creo que es una gran verdad que hoy tenemos que reflexionar nosotros también. El Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa y salieron físicamente del territorio de Egipto. El problema es que en el pueblo de Israel, Egipto nunca salió del corazón de ellos. Costó que saliera del corazón de ellos y creo que aún no ha salido, ¿verdad? Porque ahí es mucha rebeldía, hay mucho problema, hay mucha amargura, mucha frustración. Entonces, amados hermanos, Egipto nunca salió del corazón de ellos. Ellos salieron físicamente de Egipto, pero su corazón, su mente, sus pensamientos seguían en Egipto. La escritura menciona que por lo menos unas 10, si no es que un poco más de veces, durante el trayecto del desierto estuvieron tentando a Dios los hombres y mujeres que ahí salieron. Y decían, entre algunas expresiones que usted puede encontrar en la Biblia, leerlas en la Biblia, dice, ¿por qué nos sacaron a este desierto donde no hay nada? En Egipto teníamos por lo menos cebollas, teníamos zanahorias, teníamos comida. En Egipto teníamos un desierto, en Egipto teníamos un lugar donde nos enterraron, mientras que aquí en el desierto no hay. Esos tipos de expresiones se escuchaban. La gente murmuraba, criticaba porque llegaban a ciertos lugares y no había agua para beber. Y Dios siempre les hacía un milagro maravilloso, un milagro de provisión, un milagro de abundancia. Pero, lamentablemente, amados hermanos, el pueblo nunca quedó satisfecho con esos milagros. Siempre hubo crítica. Hubo un momento en el capítulo, o en el libro de Números, mejor dicho, que entre el capítulo 10 y 12, si no me falla la memoria, amados hermanos, que el pueblo de Israel llegó a un lugar y sintieron un arduo, así dice la escritura, en algunas veces un arduo deseo, un intenso deseo de comer carne, porque Dios les daba un alimento que se llama maná. Era una mezcla que en algún momento se le llamó pan del cielo, pero que cuando leemos el pasaje en los libros de Éxodo, de Números y de Deuteronomio, nos damos cuenta que ese maná era como una mezcla que dice que tenía diversos sabores, ¿verdad? Se podía preparar de ciertas formas y era un alimento que el pueblo de Dios tenía que recoger en las mañanas, es decir, desde temprano, ¿verdad? Lo cual nos deja una enseñanza, amados hermanos, que si nosotros buscamos desde la primera hora al Señor, pues Él nos va a suplir todo cuanto necesitamos. Y ese alimento, el que recogía mucho, pues no es que le sobrara, amados hermanos, sino que él, aunque él pensara que había llenado, unos 20 frascos, por decir un ejemplo, esos 20 frascos era lo que iba a comer durante el día. No es que le sobrara, no es que habían agarrado de más, porque el Señor mantenía el equilibrio, y aquel que pensaba que había agarrado poco, ese poco le servía para el sostenimiento del día. Entonces Dios se los daba temprano en la mañana. El pueblo de Israel se tenía que levantar a recogerlo, a llevarlo para sus hogares. Amanecían encima del rocío de las mañanas, lo recogía el pueblo, y llegando a cierta hora, cuando el calor ya empezaba a arreciar en el desierto o a hacerse más fuerte el calor, entonces desaparecía. Pero la persona que había recogido, ya considerara que fuera mucho o considerara que fuera poco,
Era lo necesario para su sustento del día. No tenía que hacer más. Y eso le alcanzaba para 24 horas. Y el Señor era tan hermoso que en el sexto día daba doble porción. Ahí se daba doble porción, para que el séptimo día, que es el Shabbat, el día de reposo, el día de descanso, el día de la búsqueda de Dios, no tuviera que salir el pueblo a buscar. Ese día no caía. Y obviamente, amados hermanos, ese alimento no lo podía guardar de un día para otro, porque la Biblia nos enseña y nos deja ver que está ahí escrito como testimonio de lo que Dios hacía, que si alguien guardaba algo de ese maná y pretendía que ese llegara a la mañana, no llegaba porque se engusanaba. Con excepción del maná que el Señor daba el sexto día, ese usted recogía el doble, podía recoger la porción, o la porción que usted recogiera le iba a durar para 2 días, pero no se engusanaba. Es decir, que ese sí pasaba la noche y amanecía el otro día para que usted fuera sustentado. Pero la gente habló incluso en contra del maná. No fue suficiente ver que Dios le proveía maná, sino que ellos decían: queremos carne. Y fue tanta la protesta, amados hermanos, que hasta Moisés se quejó delante del Señor. Y le dijo: ¿cómo es posible que trates así a tu siervo? Yo no concebía todo este pueblo es tuyo, pues entonces yo no sé por qué yo tengo que estar oyendo las quejas de este pueblo, porque a mí me quieren apedrear por causa tuya, si tú eres el que les debe de proveer. Y Moisés pues prácticamente se atrevió a hacerle una protesta a Dios. Dios lo escuchó pacientemente y Dios le dijo: bueno, mañana dile a ese pueblo que se prepare, porque mañana yo les voy a dar para que coman carne. Pero como ha sido esa protesta, ha sido tan infundada, han hablado mal de mí, yo no les voy a dar un día, ni 2, ni 5, ni 7, yo les voy a dar un mes completo de carne, para que sepan que soy el Dios Todopoderoso que los liberó. Y entonces Moisés, amados hermanos, que por un momento había estado airado en la protesta, pues también fue inundado de incredulidad. Le dijo: Señor, aunque yo matara todos los rebaños que traen estos israelitas, no alcanzaría para darles de comer tanto tiempo a ellos. Y si me mandaras a que fuera a sacar todos los peces que hay en el agua, en el mar, no alcanzarían para alimentar a esta multitud. Entonces hasta Moisés le entró duda. Y amados hermanos, por esa incredulidad, que fue parte de lo que enojó a Dios, Dios envió codornices, y dice que juntaron codornices por montones el pueblo de Israel. El pueblo dijo: hoy vamos a comer carne y vamos a hacer la gran parrillada. Y juntaron montones y montones de codornices y querían prepararlas para comer, pero como el pueblo de Dios, en lugar de pedir perdón y decirle: Señor, perdona que nosotros pecamos de esta manera, pidiéndote de una manera incorrecta, porque hay muchos que así dicen: usted pídale a Dios, exija a Dios, demande a Dios, proclame, diga esto, diga lo otro, porque Dios tiene obligación. No, hermano, perdón. Pero Dios es Padre y al Padre se le merece respeto. Y usted no le va a ir a gritar a su Padre. Aunque usted sienta desesperación, tristeza, angustia, desesperanza, usted al Padre nunca le va a ir a levantar la voz. Él es Señor, entonces el que manda es Él, no usted. Entonces no le va a ir a levantar usted la voz al Señor. Es el Señor que le puede levantar la voz a usted, pero nunca al revés. Y Él es Dios. Él es el que nos creó, no nosotros a Él. Él nos creó a nosotros. Entonces, amados hermanos, esas prácticas debemos de evitarlas. Y la gente, en lugar de arrepentirse, de pedirle perdón y suplicarle a Dios que tuviera misericordia, por ese es un arduo deseo que tenía, ese intenso deseo de querer comer carne. Y no importar si habían ofendido a Dios o no, y si esto había causado un daño a la relación espiritual que tenían con Dios, no les importó, amados hermanos.
Y dice la escritura, leemos en la escritura, podemos leer ahí en la escritura que dice que cuando empezaron a comer, apenas habían puesto el bocado en su boca, cuando la carne se convirtió en lugar de ser de bendición, se convirtió en un instrumento de juicio. Y Dios empezó a ejecutar juicios sobre aquellos que habían tentado al Señor de esa manera. Pues en este pasaje de Números es algo similar. También habían hablado mal en contra del Señor. El Señor mandó serpientes ardientes para que atacaran a todos aquellos que habían murmurado. Y Dios también le dio una solución. Pero, amados hermanos, tal vez en este punto me voy a detener, porque aquí lo que en la escritura, regresando al Evangelio de Mateo, nos quiere decir que seamos prudentes como serpientes. Lo que quiere decir que estemos primero en la disposición de ser utilizados por Dios, número 1. ¿Verdad? Porque estas serpientes del capítulo 21 de Números estaban al servicio de Dios. Ellos fueron y sirvieron al Señor. Número 2, pues la prudencia, hermanos. La serpiente siempre anda movilizándose en los lugares donde se moviliza. Entendemos que hay serpientes tipo acuático, hay serpientes tipo terrestre, y hay algunas serpientes que también pues están en las áreas desérticas, ¿verdad, hermanos? Y hay algunas que circulan sobre la arena y hay otras que circulan bajo la arena. El punto es que estas serpientes, amados hermanos, andan atentos en el camino, andan observando que hay a su alrededor, y cuando ven algo que consideran ellos que puede representar un peligro para ellos, lo evitan. Se quitan de ese camino o buscan otro trayecto para precisamente evitar alguna circunstancia que les pueda afectar. Y eso a veces también nos debe de servir a nosotros como un ejemplo, amados hermanos. A veces nosotros nos ponemos en caminos donde sabemos que hay peligro, pero en lugar de evitarlo, amados hermanos, queremos enfrentarlo. Y no todas las circunstancias se pueden afrontar. Hay algunas, amados hermanos, que es mejor esquivarlas que afrontarlas. La serpiente, amados hermanos, siempre está atenta, y cuando hay un peligro, como digo, siempre busca apartarse, pero si en determinado momento ya no hay hacia dónde ir, pues tiene que pelear. Es por eso que ataca. La serpiente no ataca sin causa. La serpiente ataca cuando ya ve que no hay forma de poder esquivar o evitar alguna circunstancia. Así es como la serpiente se desarrolla. Y nosotros los creyentes, amados hermanos, a veces tenemos la mala costumbre de que vemos el peligro y en lugar de apartarnos continuamos, y cuando continuamos sufrimos el daño. Debemos de apartarnos. La serpiente siempre anda viendo su camino, lo analiza, ve las posibilidades. A veces es preferible, como dicen por ahí, tomar una ruta un poco más larga, pero evitar el peligro, que tomarla corta y morir ahí. Y tenemos que tener ese cuidado. Es como aquel que sabe que bebe, amados hermanos, y que lo están invitando a una fiesta donde seguramente lo van a estar instigando para que beba. Él mejor prefiere no ir, es más saludable no ir, y ser firme en su determinación de no fallar, que decir voy a ir y voy a demostrar que soy fuerte, que Dios me ha cambiado. Y cuando siente, amados hermanos, se tomó un poquito de alcohol o lo engañaron y le dieron un poquito de alcohol y termina tendido, borracho, avergonzándose a sí mismo, avergonzando a su familia y avergonzando a la iglesia. Gente que sabe que tiene alguna problemática con ciertas circunstancias, que
pues ha estado tratando con ella, Dios le está ayudando, pero parte de la estrategia es precisamente no ir a lugares donde él sabe que puede tener problemas. Por eso yo mencioné en el programa anterior, amados hermanos, que a veces, y lo mencioné ahorita al inicio de que a veces nosotros hemos heredado costumbres de la religión tradicional, que a veces nosotros ya salimos de la religión tradicional, pero la religión tradicional no ha salido de nuestro corazón, y a veces cuando sentimos, estamos recordando esas prácticas que sabemos que a Dios le molestan, que son ofensivas a Dios, que no glorifican a Dios, sino que exaltan la muerte y no la vida, que exaltan más la pobreza, la miseria, la violencia y todo ese tipo de cosas, más que la virtud salvadora de Cristo, de Dios, su amor y su verdad. Pero a veces nosotros, amados hermanos, al no evitar ese tipo de situaciones, decir, bueno, no, es que yo ya cambié, yo soy maduro, voy a pasar por ahí y seguramente no me va a afectar. Cuando sentimos, amados hermanos, hay personas que han vuelto a donde el Señor los sacó. Gente que ha vuelto al alcoholismo, a la adicción, a la tradición, a la religiosidad, al costumbrismo, porque no son prudentes, no son sabios, no buscan ayuda. La serpiente tiene esa virtud también de que a veces también revisa quién están alrededor en su camino, y si hay necesidad de pedir ayuda, la pide, y cuando siente hay un ejército de serpientes ahí, ayudándole, atacando a aquel que les puede causar daño. Pues nosotros a veces también necesitamos que nos ayuden. Por lo tanto, usted debería tener un hermano de confianza, un hermano que tenga ética, un hermano que cuando usted le llame y le cuente la problemática, él ore por usted y no lo ande divulgando, porque lamentablemente hay hermanos que no tienen esa ética, que no entienden esa responsabilidad de cubrir a su hermano. Si no, pues también usted tiene que ir a la oficina de administración o con su pastor, ¿verdad? Y decirle, hermano, mire, yo tengo problemas con tal y tal cosa, para que ellos le ayuden, ¿no? Perdone que ponga este ejemplo, pero es que hay que mencionarlo. En los Alcohólicos Anónimos, hermanos, aunque, a pesar de que no es una institución que predique las buenas nuevas de salvación, porque ellos lo que creen es en un poder superior, ¿verdad? Ellos reciben a todos, no importa si es católico, mormón o a la religión que usted practique, a ellos no les interesa en lo más mínimo. Para ellos lo importante es que usted es una persona alcohólica y que usted es una persona que necesita ayuda. Entonces ellos nombran un padrino, le llaman ellos. Y esa persona toma a su cargo a otro que tal vez está empezando, y los dos se van cuidando mutuamente. Y cuando alguien de los dos siente deseos de consumir alcohol, inmediatamente se comunican, inmediatamente se apoyan, inmediatamente están ahí practicando sus procesos que ellos han establecido, de recordar que ellos son alcohólicos y que tienen que luchar para no beber ese día. Y entonces si es necesario, el padrino llega y lo apoya, lo visita, se lo lleva para que él supere esa crisis, esa ansiedad. Y eso que no son creyentes, no son cristianos, no son hijos de Dios, que el hijo de Dios debe ser superior por mucho a los alcohólicos anónimos, ¿verdad? Porque nuestro Dios no solo está evitando que usted beba, sino que Dios lo puede liberar, lo puede sanar, transformar, cambiar del alcoholismo, la drogadicción. Algunas veces lo va a hacer de forma inmediata, amados hermanos. Hay testimonios de hermanos que inmediatamente fueron liberados de ese tipo de situaciones. Hay otros que están luchando al día de hoy, pero Dios ha sido fiel y los está ayudando, los está cambiando, los está transformando. Y recordemos que todos esos vicios están en pobreza, miseria, dolor, angustia, desesperación, etc. Entonces, amados hermanos, tenemos que ser prudentes como serpientes. Ver el camino, analizarlo, ver los peligros, apartarnos. No ir a afrontar algo para el que no estemos preparados.
Si usted no está practicando la oración, si usted no está practicando la intercesión, si usted no está leyendo la palabra, si usted no está congregándose, si usted no está siendo discipulado, si usted no está creciendo y siendo fortalecido, más o menos, si usted no está consumiendo el alimento espiritual, permítame utilizar estas palabras, amados hermanos. Si usted no está siendo nutrido espiritualmente, amados hermanos, créame que si usted se va a meter a un lugar donde hay batalla fuerte a nivel espiritual y usted no está bien alimentado, usted no está bien cimentado, usted no está bien preparado, usted no ha buscado precisamente ser fortalecido ahí, perdón, hermano, pero usted va a sufrir una derrota que le va a causar vergüenza a usted, posiblemente a su familia y a la iglesia de Cristo. Por eso debemos de ser prudentes. Luego dice, sencillos como palomas. Bueno, la paloma, amados hermanos, tiene una figura que universalmente se ha tomado como la paz, ¿verdad? Se ha tomado como un símbolo universal de la paz. Usted sabe que la paloma no es atractiva, en algunos casos no es tan atractivo como un animal natural que Dios ha creado, pero sí se ha sido utilizado como una figura de la paz. Y en algunos casos, no en algunos casos, no, sino mejor dicho, en la Biblia, en algún momento, la paloma ha tomado como figura del Espíritu. No es que sea el Espíritu Santo, no, sino que el Espíritu Santo en algún momento tomó una figura como paloma, no es que sea una paloma. A veces se representa como una paloma, pero no es una paloma. Quiero hacer ese énfasis porque no es, el Espíritu Santo no es una paloma. Tiene una figura, o sea, utiliza una figura como paloma, pero no es una paloma. Entonces quiere decir, amados hermanos, que tenemos que andar con esa comunión con el Espíritu Santo. Si nosotros, amados hermanos, pretendemos realizar una vida cristiana sin la presencia del Espíritu Santo, sin la llenura del Espíritu Santo, sin la guianza del Espíritu Santo, definitivamente, amados hermanos, nos va a ir mal. Nos va a ir muy, muy mal. El Espíritu Santo es Señor de la iglesia. Tenemos que entender eso. Es parte de la triunidad de Dios. No es un Dios aparte. Tenemos que quitar de nuestra mente esa mentalidad, amados hermanos, porque hay algunas personas, incluso monoteístas, que a nosotros no nos creen que seamos monoteístas. Monoteísta quiere decir que adoran a un solo Dios, sino que a nosotros nos han acusado también de idólatras porque dicen que adoramos 3 dioses, ¿verdad? Pero nosotros no estamos adorando a 3 dioses, amados hermanos. Yo quiero aclarar eso. Algunos han atacado la triunidad de Dios. Nosotros hemos usado una terminología desde hace muchos años que está acuñada más o menos desde el siglo XII, por ahí apareció la Trinidad, ¿verdad? Para hacer mención de las 3 facetas de Dios, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y entonces ahora se ha incrementado el ataque diciendo que nosotros estamos utilizando o creyendo en una figura que primero no tiene sustento bíblico ni tiene sustento doctrinal, y que si nosotros buscamos la palabra Trinidad no está en la Biblia. Y quiero comentarle, amados hermanos, que en cuanto a la palabra Trinidad tienen razón. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Si usted la busca, no está. Yo tengo que ser sincero con usted y decirle, no está. Y lamentablemente el concepto también, cuando hacen el estudio exegético de la palabra Trinidad, pues está dividiendo prácticamente en 3 personas diferentes. Entonces, amados hermanos, el término correcto es triunidad.
porque son una misma esencia, ¿verdad? Que es Dios, pero que tiene diferentes manifestaciones en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esas distinciones sí las encontramos en la Biblia. La distinción de las tareas del Padre está en la Biblia, las distinciones de las tareas del Hijo también están en la Biblia, y las distinciones del Espíritu Santo están en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, amados hermanos, la triunidad de Dios sí tiene sustento bíblico y sustento doctrinal, porque aparece a lo largo de toda la Escritura. Y cada uno tiene sus funciones, ¿verdad? El Padre tiene sus fuertes manifestaciones en lo que nosotros llamamos hoy el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios el Padre, que vemos constantemente, se manifestó a Abraham, se manifestó a Isaac, se manifestó a Jacob, se manifestó a Moisés, se manifestó a los patriarcas, se manifestó a Samuel, se manifestó a los profetas, se manifestó a David, se manifestó a Salomón. Y vemos toda esa manifestación continua a lo largo del Antiguo Testamento. Y también, pues, tal vez no en muchas ocasiones, pero sí también aparece el Hijo y también aparece el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, pues, es evidente, amados hermanos, que en los Evangelios, ahí se está hablando de la manifestación de la triunidad de Dios, pero del Hijo, ¿verdad? El Hijo es el que se manifiesta constantemente. También vemos al Padre y al Espíritu Santo durante el misterio, pero se enfatiza más la obra, el oficio, la manifestación del Hijo. Y ya en lo que nosotros llamamos las cartas del Nuevo Testamento, del libro de los Hechos hasta Judas, ahí vemos la manifestación de la triunidad de Dios, pero enfatizada en el Espíritu Santo. También vemos las manifestaciones del Padre y del Hijo, pero ahí se ve la manifestación mayoritaria del Espíritu Santo, que es el Señor de la Iglesia. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender que el Espíritu Santo es Señor, que el Espíritu Santo tiene cuidado de nosotros, que el Espíritu Santo es el encargado de la Iglesia, y que nosotros sin Él, amados hermanos, sin esas manifestaciones, sin esos dones que aparecen en las cartas, como la fe, la paz, la bondad, los frutos, los dones, como el discernimiento, la palabra ciencia, la palabra sabiduría, la profecía, etcétera, amados hermanos, no podemos avanzar en el caminar cristiano. Jesús nos deja ese ejemplo. Él particularmente no inició su ministerio terrenal hasta que, número 1, fue bautizado, y número 2, no descendió sobre él el Espíritu Santo para que permaneciera en él, para que hubiera esa habilitación, ¿verdad?, de parte de Dios. Se nos deja ver que Jesús, alrededor de sus 30 años, inició en el ministerio terrenal con poderosas manifestaciones de parte del llamado que Dios le había hecho, pero nos deja esa enseñanza a nosotros para que también sepamos que si nosotros queremos tener una vida efectiva como cristianos, que podamos desarrollar adecuadamente una tarea ministerial, ya sea que nos deleguen o porque Dios nos ha dado ese talento, pero aún tenemos que someterlo también a la guianza y al cuidado de un ministerio, de una iglesia, de una congregación. Amados hermanos, sin el Espíritu Santo definitivamente nos va a ir muy, muy mal. Debemos de tener la llenura del Espíritu Santo. Sin Él no nos va a ir bien. Tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya vimos en lo que vamos a afrontar, por ejemplo, con los lobos, con algunas serpientes. Amados hermanos, porque la serpiente también nos habla de la hipocresía, ¿verdad? Mateo 23:33 dice que serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Es el Señor condenando a los fariseos, a los escribas y a aquellos doctores de la ley que se creían muy santos, muy pulcros, pero que lamentablemente, amados hermanos, no tenían el deseo fiel
sincero, honesto en su corazón de seguir a Dios, sino que ya se habían enamorado de una posición religiosa. Y entonces, amados hermanos, en lugar de servir a Dios, se servían de Dios y del pueblo. Y entonces el pueblo se alejó de la búsqueda de Dios, porque el sacerdote, empezando por el sacerdote, luego por el escriba, luego por el fariseo, tenían la obligación de la responsabilidad de conducir al pueblo a la búsqueda de Dios, de enseñar la escritura, de que a través de ella el pueblo encontrara a Dios y sirviera a Dios. Entonces, amados hermanos, de esos peligros que hemos estado hablando, ahora viene otro que tenemos que afrontar. Y dice aquí, y guardaos de los hombres, en verso 17 del capítulo 10, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Aquí me quiero detener un momento, amados hermanos, porque usted sabe que el corazón del hombre es engañoso, de acuerdo a lo que nos enseña Jeremías. Y cuando le vemos Jeremías, dice que el corazón del hombre es engañoso, quiere decir que sus intenciones muchas veces no son adecuadas. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros estamos enseñando, estamos predicando, estamos llevando el mensaje, estamos demostrando nuestro compromiso como discípulos del Señor, muchas veces los hombres se van a burlar de nosotros, los hombres nos van a tratar mal, los hombres nos van a menospreciar. Para que usted lo tenga más claro en un término actual, los hombres nos van a hacer bullying, ¿verdad? Que es menosprecio, que es burla, que es de alguna manera tratar mal a las personas. Recientemente, amados hermanos, tal vez un mes, un poquito más de un mes, salió en diversos medios sociales la historia de un hombre que estaba predicando el evangelio, que este hombre pues llevaba en sus espaldas un equipo que amplificaba su voz y tenía como micrófono en la mano y su Biblia en un lado, y llegó a un lugar donde las personas que estaban ahí lo golpearon por predicar el evangelio. Eso fue, creo que en el área de Petén, y luego hubo en el área de Mazatlán otro episodio similar donde una persona fue vapuleada por un grupo de personas, mejor dicho, que dijeron que el lugar donde estaba, la residencia donde estaba, o la calle donde se encontraba, o la calle donde se encontraba, era eminentemente de personas católicas, ¿no? O de personas que tenían adepción a cierta religión, que ahí no eran bienvenidos los predicadores, y lo echaron de ahí casi con amenazas. Entonces, ese tipo de situaciones, amados hermanos, son las que nosotros debemos de examinar y de analizar y tomar en cuenta. Si estamos sabidos de esos, que vamos a tener hombres que se burlan, hombres que nos critican, hombres que nos van a tomar por falsos, por engañadores, por mentirosos, en parte por los ejemplos, que han tenido otras personas que se han aprovechado. También vamos a tener algunos que quizá por sus malas experiencias, porque quizá en la iglesia los trataron mal, se burlaron de ellos, los menospreciaron, no los aceptaron, y seguramente por eso nos van a criticar a nosotros. Entonces, amados hermanos, me voy a detener aquí por causa del tiempo, pero sí creo que hemos estado platicando de estos puntos para que seamos animados, fortalecidos y consolados. Yo quiero, antes de cerrar la meditación de hoy, que hagamos una breve oración. Padre, yo te quiero pedir en esta oportunidad que recibas nuestra gratitud por la enseñanza que nos estás dando. Te ruego, Señor, que por favor podamos aprender de ella, que podamos comprender y entender, Señor, que seguramente ha sido por nuestra falta de preparación que nosotros no nos hemos dado cuenta de las situaciones que tenemos que afrontar en nuestro caminar cristiano, y eso nos había estado frustrando. Pero hoy que nos estás hablando, Señor, yo te quiero pedir que nos des esa sabiduría, ese entendimiento para hacerlo adecuadamente. Por favor, Señor, fortalece nuestra comunión contigo, con el Hijo, con el Espíritu Santo, para que definitivamente se active nuestro discernimiento y podamos, Señor, caminar adecuadamente. También te ruego por toda necesidad que tengan mis hermanos, Señor, ya sea física, en la salud, en la economía, en su matrimonio, en las diferentes áreas que tengan necesidad mis hermanos.
provéeles y súpleles en el poderoso nombre de Jesús. Señor, glorifica tu nombre, manifiesta tu gloria en la vida de todos y cada uno de ellos. Amén y amén. Y a usted, amado hermano, muchísimas gracias por habernos sintonizado en esta oportunidad. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, y será en otra ocasión que estaremos compartiendo nuevamente con ustedes la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed de Dios.